El sermón hoy se titula Consolación a los sufrientes. Consolación a los sufrientes. ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando hablamos con alguien que está pasando por una pena? Alguien que está pasando por una mala noticia, por una situación difícil en la vida. No sé si usted alguna vez se ha encontrado en esa posición. Te toca acompañar a alguien, visitarle o hablar con él cuando está pasando por un momento difícil en su vida. Bueno, a mí me ha tocado estar en esa posición muchísimas veces a lo largo de 20 años de estar pastoreando esta iglesia. Y créame, no es fácil estar en esa posición. El día de hoy mi propósito es enseñar por qué la consolación de los que sufren es algo que nosotros debemos hacer como un mandato cristiano, como un deber cristiano. Les voy a enseñar bíblicamente cómo hacerlo y también les voy a enseñar bíblicamente cómo no hacerlo. Les voy a hablar de algunos errores que yo he cometido cuando he estado en esta posición para que aprendamos a la hora cuando estemos en este momento que nos toca consolar a alguna persona que está pasando por un momento complicado. Sinceramente, yo no lo podría hacer si no estoy constantemente orando y pidiendo sabiduría a Dios. Cuando voy a salir de mi casa y voy rumbo al hospital o voy rumbo a una casa donde sé que hay luto o voy a ver a un hermano que sé que le acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad grave, no salgo de mi casa sin orar. Porque yo sé que en ese momento voy a necesitar toda la sabiduría de parte de Dios para poder hablar, para no cometer un error o una imprudencia que acabe lastimando más a la persona. Así que como primer consejo, hermano, no vaya usted a estar en la posición de consolar a alguien que está sufriendo sin que usted ore y se ponga en las manos del Señor para que le dé la gracia, las palabras correctas, el tacto y la sensibilidad de poder ayudar a otra persona. Aprender a consolar a los demás es importante y la Biblia nos habla de esto. La Biblia nos dice cómo hacerlo, por qué hacerlo y cómo no hacerlo. Y parece que no, pero créame que muchas veces lo hacemos mal. Y en el proceso, en lugar de ayudar al sufriente, le acabamos dando, hermano, el tiro de gracia, como dicen por allí, o acabamos haciendo leña del árbol caído. A lo largo de los años, hermano, me ha tocado estar con padres que les acaba de fallecer un hijo. Es un momento bien difícil, créame. Familias que les falleció un hijo. Creo que uno de los dolores más grandes que debe existir, me imagino, es que a ti como padre se te muera uno de tus hijos. Me ha tocado estar también en momentos, hermano, en donde alguna persona estaba tan grave en el hospital que llegaron a la conclusión los médicos y la familia que la mejor opción era, la mejor opción pues desde el punto de vista de los médicos y de la familia, que en ese momento la mejor opción era desconectar a la persona. Ustedes vieran cómo se siente el ambiente en ese cuarto en ese momento. Una vez me tocó estar en la desconexión de una muchacha, tendría yo creo 21 años o 22 años la muchacha. Me tocó estar ahí presente. Vimos el momento en que apagaron las máquinas y el cuerpo comenzó a tener pues obviamente, ¿verdad?, la falta de la provisión que estaban surtiendo las máquinas. Y fue un momento, hermanos, tan difícil. Se podía palpar en ese momento el dolor de los padres que estaban en ese mismo cuarto. Me ha tocado estar con hermanos que le han dado un diagnóstico grave de cáncer, por ejemplo. Me ha tocado acompañarlos en todo el proceso del cáncer y me ha tocado estar con ellos en su lecho de muerte, después de que no se curaron de esa enfermedad y murieron. Hermanos, el sufrimiento es real. El sufrimiento en este mundo es duro. Puede ser desolador en algunos momentos en nuestra vida. Si nosotros no sabemos cómo acompañar a la gente en estos momentos y cómo consolarles de una manera bíblica, podemos acabar lastimando a la gente en ese proceso. Hay gente que cuando está sufriendo, hermano,
si uno comete una torpeza, una insensibilidad, una palabra que no era la palabra correcta, una conducta que no era la conducta correcta de tu parte en ese momento, los hace muchas veces resentirse con la iglesia, incluso enojarse con Dios, alejarse de la iglesia y ser lastimados en el proceso, ¿verdad? Este es un área, hermanos, donde yo no les quiero mentir. Algunas veces a lo largo de 20 años de ministerio me ha faltado sabiduría y me ha faltado tacto, me ha faltado gracia, y algunos me lo han reclamado. Pastor, es que yo estaba pasando por esto y usted dijo esto y a mí no me gustó. O yo estaba pasando por esto y usted no estuvo allí y a mí me dolió su ausencia. Les mentiría si les dijera que nunca he pasado por ahí, porque es una realidad. Me ha tocado aprender a lo largo de los años este tema de la consolación, su importancia y su lugar. Así que el día de hoy vamos a ver tres cosas, hermano. En primer lugar, vamos a ver cómo consolar a los que sufren. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Vamos a ver en la palabra. Número 2, la consolación del sufriente es un deber cristiano. Y número 3, errores cometidos al consolar a los que sufren. Vamos al número 1, vamos a leer una vez más nuestra cita, pero quiero que saque un marcador y quiero que cada vez que leamos la palabra consolación o uno de sus derivados, consuela o consuelo, quiero que la marque, por favor, porque las vamos a contar cuántas veces aparece. Segunda de Corintios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Creo que el pasajito le quedó de muchos colores, ¿no? Bueno, yo no voy a hacer una exégesis verso a verso y palabra por palabra de este pasaje, pero hay una palabra que salta a la vista. Si usted tiene un marcador a mano y la marcó, se va a dar cuenta que aparece 10 veces. Consolación o un derivado que es consuela. 10 veces, hermano, en un lapso tan corto de solamente 5 versos, 3, 4, 5, 6, 7. En 5 versos aparece la palabra consolación o uno de sus derivados 10 veces. ¿Eso qué nos hace entender? Bueno, que el foco de este mensaje es el consuelo de Dios. ¿Ok? Ese es el foco de este mensaje. Por eso no vamos a hacer una exégesis, porque ya llegamos al foco y vamos a centrarnos entonces en este foco. Y si la palabra clave en este pasaje es consuelo, entonces lo mínimo que podemos hacer es ver una definición de consuelo para entender qué es lo que esto significa. La palabra original en el griego es paraklesis, y esa palabra se deriva de otra palabra que es la palabra parakaleo. ¿Ok? No tiene que aprenderse estas cosas, pero escuche, para significa a la par de o junto a, para, ¿ok? Para. Kaleo significa llamar, ¿ok? Es lo que significa kaleo, parakaleo. Si las ponemos juntas, eso quiere decir entonces que consolación es algo más o menos como ver a alguien que está sufriendo, que está enfermo o que está lastimado o que está llorando, y consiste en sentarse a la par de esa persona, como si tú fueras llamado a sentarte a la par de esa persona, junto a esa persona. Imagina esta escena, ves a tu hijo de 3, 4 años que viene llorando con un codo raspado, y ¿qué hace uno inmediatamente como padre? Te sientas y le dices, vete para acá, y lo llamas y comienzas a consolar a tu hijo o a tu hija. Esa es una definición muy sencilla de consuelo, parakaleo. Estar a la par de alguien en un momento difícil para instarlo, para animarlo, para hablar con él, para darle palabras de ánimo. ¿Ok? Entonces, con esto en mente,
vamos a aprender en este punto 3 cosas sobre el consuelo, cómo consolar a los que sufren. Primero, ¿cómo consolar a los que sufren? Debemos consolarlos enseñándoles que toda la consolación viene de Dios. ¿Cómo llama el verso 3 a Dios? Dice que Dios es Dios de toda consolación. Es decir, cada vez que alguien está sufriendo, hay un Dios en las Escrituras que se llama el Dios de toda consolación. Tu trabajo como creyente es, porque tú tienes al Dios de toda consolación, sentarte junto a la persona que está sufriendo, que es lo que significa consolar a alguien, sentarte junto a alguien y comenzar a ministrar a esa persona para que esa persona entonces pueda sentir un alivio en medio de su pena. Pero es muy importante que entiendas lo siguiente: tú solamente eres un instrumento de consuelo en las manos de Dios. El consuelo verdadero va a venir de Dios a la persona que está pasando por ese momento difícil. Dios te puede usar en ese proceso de consolar a alguien. Pero el único que va a poder llegar al corazón del sufriente es Dios. ¿Por qué? Porque el verso 3 dice que Dios es el Dios de toda consolación. Entonces tú llegas ahí, tú te sientas, vas a ser solamente una herramienta en las manos del Señor, pero la gracia, el favor, la fuerza para pasar la prueba del sufriente solamente va a ser algo que Dios va a ministrar directamente al corazón de esta persona. Entonces, cuando alguien te dice, tu visita me hizo mucho bien, hablar contigo me trajo sanidad en el alma, tus palabras fueron como agua en el desierto, o tu compañía fue algo refrescante en este momento de mi vida, tienes que saber que realmente el que consoló a esa persona es Dios. Porque tú no puedes llegar al corazón de la persona. Tú eres solamente un medio, pero Dios es la fuente del consuelo verdadero. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de consolar a los demás? Debemos de consolarles por medio de Dios. Debemos de ser instrumentos en las manos de Dios, porque Él es el Dios de toda consolación y nosotros solamente somos las herramientas o instrumentos en su mano. Número 2, dice el versículo 4 que Dios nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Ok? Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Qué dijimos que es consolar a alguien? Estar junto a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que Dios nos consuela a nosotros? Estamos diciendo que Dios ha estado con nosotros, que nosotros tenemos experiencia en este proceso de pasar por tribulaciones y a lo largo de los años hemos visto que la mano de Dios ha estado con nosotros en ese proceso. En ese proceso en que Dios nos ha estado consolando a nosotros, es en ese proceso que nosotros hemos ido entonces aprendiendo a consolar a otros. ¿Ok? Dios ha estado con nosotros y ahora nosotros estamos con esas personas que están pasando por un momento difícil. Quiero aclarar que esto no significa que los que estamos consolando a otros, porque Dios nos ha consolado en el pasado, que todo lo tenemos resuelto. No, muchas veces incluso nos toca consolar a otros en el mismo proceso en que Dios nos está consolando a nosotros. Es decir, Dios ya nos ha consolado de tribulaciones pasadas. Pero incluso Dios me pudiera estar consolando a mí mismo, ahorita mismo en una tribulación presente, y al mismo tiempo me toca estar consolando a alguien más. Es decir, Dios nos llama a ayudar a que no se acaben de caer en pedazos ciertas personas, mientras nosotros algunas veces estamos sintiendo que nos estamos haciendo pedazos. Dios nos puede estar diciendo, venda a este que está herido, mientras nosotros estamos heridos y estamos rotos en una situación personal. Pero estamos tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos al Dios de toda consolación. ¿Ok? Estamos ministrando a ese Dios al sufriente. ¿Ok? Pero Dios está con nosotros consolándonos a nosotros. Esto es algo que a mí me ha tocado pasarlo muchísimas oportunidades a lo largo del ministerio. Me ha tocado a veces estar en mi oficina orando e incluso a veces llorando por alguna situación difícil que estoy pasando, y me ha tocado recibir una llamada que tengo que salir a consolar a otra persona. Y yo digo, bueno, Señor, solamente tú me puedes ayudar. Tú eres el que me consuela a mí y solamente por eso tengo las fuerzas para poder ayudar a otro. De lo contrario, yo mismo estaría hecho pedazos y roto sin ningún consuelo y sin ninguna esperanza en el mundo.
y en esta vida. Y por último, número 3, el fin último de la consolación, dice el verso 5 al 8, que es la salvación. Dice Pablo, el fin último de la consolación es la salvación, dice Pablo. Pablo dice, si yo estoy atribulado, Dios me consuela, y si Dios me consuela es para el consuelo de ustedes y la salvación de ustedes. Y si yo estoy siendo consolado en medio de cualquier situación, Dios me consuela y Dios me consuela para la salvación de ustedes. El fin último que Pablo tiene de los corintios que les está hablando aquí es la salvación de ellos. Pablo dice, pase lo que pase, las aflicciones que yo pase, Dios me consuela y al final de cuentas todo vale la pena, porque la meta suprema de esta consolación que yo tengo de los hermanos corintios es su salvación. ¿Ok? Como podemos ver, hermanos, el fin último del consuelo cristiano consiste no solo en llevarlos de sentirse mal a sentirse bien. Eso está bien. Eso no está mal en que tú llegues junto a alguien que está pasando un luto, un diagnóstico de una enfermedad grave y que lo hagas sentir bien. Está bien eso, pero eso no es el fin último. ¿Cuál es el fin último de la consolación cristiana? El fin último de la consolación cristiana es tratar de llevar a esa persona que está en el luto, si no es cristiano, llevarlo a la salvación. Y si ya es cristiano, llevarlo a afirmar su fe y su confianza en Dios. Es decir, la meta de la consolación es más alta que una mera terapia. No consiste en una mera terapia humana en donde vas a hacer sentir bien a la persona solamente psicológicamente hablando. No, la meta suprema de la consolación cristiana consiste en que esta persona sea guiado al evangelio si no es creyente, sea guiado a confiar más en Dios si ya es un cristiano, a afirmarse más en el Señor. Entonces, el propósito principal, hermano, como decía yo, no es dar terapia a la gente, es darles a Dios en el proceso. Yo soy un fiel creyente de que cuando Dios permite una tribulación grave en alguna persona que no es creyente, es una excelente oportunidad para presentarle el evangelio. Porque precisamente hay áreas de su vida que posiblemente estaban endurecidas cuando todo estaba bien, pero que son sensibilizadas en ese momento de sentirse apretado, de sentirse, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando ya no halló salida? Levantó los ojos al cielo, ¿no? Por ahí escuchaba yo a una analogía que me gustó mucho y dice que para los seres humanos es bastante fácil levantar los ojos al cielo porque somos bípedos, tenemos dos pies. Pero decía la analogía que a los animalitos que son cuadrúpedos, su tendencia es siempre estar mirando al suelo, ¿no? Siempre están buscando en el suelo el pasto, el agua, porque es de ahí que comen los cuadrúpedos, comen de lo que está abajo. Y para estos animalitos resulta bastante incómodo levantar su mirada al cielo, porque prácticamente en su naturaleza animal todo lo que necesitan para sostenerse viene de ahí, de la tierra, de abajo. Pero el hijo pródigo lo que hizo cuando ya no pudo más fue ¿qué? Levantar sus ojos al cielo. Incluso hasta el mismo Nabucodonosor, que era un impío, ¿no? Levantó sus ojos al cielo en algún momento determinado. Y yo creo, hermanos, que cuando Dios nos pone en esa situación de poder ministrar a alguien que no es cristiano, es una excelente oportunidad para llevarlo al fin último del consuelo, que es ¿qué? La salvación de esa persona. ¿Ok? Con esto no quiero decir que todo tipo de terapia sea mala. No estoy satanizando todo lo que tenga que ver con algún tipo de terapia que alguien pudiera llegar a necesitar. Pero mi énfasis es enseñar que no solamente se está buscando la sanidad emocional de esa alma en el consuelo, se está buscando la salvación de esa alma en el consuelo. Concluimos el punto número 1 entonces con estas 3 declaraciones. ¿Cómo consolar a los que sufren? 1, porque Dios es el Dios de la consolación y es de Él de quien viene la verdadera consolación. Solo Dios puede sanar verdaderamente un corazón. La terapia, la medicina, la psicología, etcétera, pudieran ayudar en algunos sentidos a la gente. Pero solo Dios puede traer una paz que no depende de las circunstancias externas. Porque las circunstancias externas a veces no cambian, empeoran. Entonces, ¿qué necesitamos que Dios consuele? El corazón, a pesar de las circunstancias externas que a veces han empeorado. Número 2, porque Dios está con nosotros consolándonos a nosotros. Dios nos consuela en nuestras aflicciones, por tanto tenemos la fuerza.
¿ok? Para poder consolar a otras personas en sus aflicciones. Se necesita fuerza para consolar a otras personas en sus aflicciones, hermano. En una oportunidad con mi esposa estábamos ahí cuadrando unas citas al hospital y nos dimos cuenta que 2 personas que conocíamos estaban en el mismo hospital, solamente en diferente piso. Le digo, pues vamos y vamos a las 2 visitas de una vez. Y oramos y nos fuimos. Hermano, esa visita nos pesó emocionalmente como usted no tiene una idea. Al menos a mí, yo le dije a mi esposa cuando salimos, wow, vengo bien afectado. Porque fuimos, hicimos una visita como 30, 40 minutos, terminamos esa visita, estuve evangelizando al padre del enfermo que estaba allí, luego subimos, me parece, al piso de arriba, estuvimos con la otra persona y al final cuando salimos de ahí yo sentí algo que sobre mis hombros, como wow, digo yo, esto no lo puede hacer cualquiera si no ora, si no está preparado espiritualmente, si no conoce a Dios, al Dios de consuelo que lo consuela a Él mismo. Y número 3, porque cuando las demás personas sufren es una excelente oportunidad para hablarles de la salvación. ¿Ok? Vamos al punto número 2, hermanos. Consolar a los que sufren es un deber cristiano. Punto número 2, consolar a los que sufren es un deber cristiano. Y aquí vamos a leer 2 pasajes un poquito largos, igual en el punto 3, pero son muy importantes que los leamos. Primero, Mateo 25, del 35 al 40. Mateo 25, del 35 al 40, dice así. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, si quiere usted marcar alguna palabra con su marcador, marque ahí la palabra justos, es clave. Le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Que de este pasaje también no vamos a hacer exégesis, pero vamos a sacar 3 razones de por qué consolar al sufriente es un deber. Es un deber. ¿Sabe qué? Mucha gente, muchos cristianos, y aquí hay varias familias, viven un cristianismo muy a la solitaria, mi familia y yo. Ya tú sabes que a mí no me gusta meterme con las cosas de la iglesia, eso es completamente antibíblico, hermano. Porque la consolación cristiana es un deber. Cuando algún hermano de la iglesia está aquí sufriendo, sea tu amigo, no sea tu amigo, sea de tu país, no sea de tu país, lo conozcas mucho, lo conozcas poco, te caiga bien, te caiga mal, lo que sea, es tu deber si tú dices ser cristiano. Porque mira lo que dice este pasaje. Este pasaje llama a los que se preocupan por los demás, los llama justos. Y esta justicia no es una justicia en sí mismos, porque no hay nadie bueno que haga el bien. No hay quien busque a Dios por su propia iniciativa. Si estos son justos es porque han sido justificados. Y por cuanto han sido justificados es que tienen buenas obras. No es que estas buenas obras los salvan, no. Ellos están haciendo estas buenas obras porque son cristianos y porque temen a Dios. Entonces veamos 3 razones aquí, hermano. La primera es que Cristo se identifica Él mismo con los sufrientes. Si usted lee el pasaje, Cristo dice lo siguiente. Cristo dice, cuando tú veas a un forastero, cuando tú veas a un preso, cuando tú veas a un enfermo, cuando tú veas a un pobre, dice Cristo, en cierto modo, quiero que sepas que me estás viendo a mí. Eso es lo que dice el pasaje, sin ninguna ambigüedad. En cierto modo, quiero que sepas que me estás viendo a mí, dice Cristo. Y luego dice el Señor, y ahora quiero que sepas que lo que hayas hecho por esas personas, por mí lo hiciste. Sí, ve, por eso es que estos son justos, porque su motivación personal es Cristo. ¿Ok? Porque las buenas obras que no vienen de fe acaban siendo, ¿qué? Según las Escrituras, hasta pecado acaban siendo las buenas obras que no vienen de fe. Estas personas están haciendo buenas obras, pero porque vienen de fe en Cristo. Entonces, si tú dices que tú eres cristiano, ¿verdad? Tú no pudieras ver a un pobre, ver a un enfermo, ver a un hermano en el hospital, ver a un hermano que está con un diagnóstico de una enfermedad grave, ver a una familia que están pasando por una situación económica difícil y cerrar tu corazón. Porque Cristo dice que deberías de verlos a ellos, a Él, y entonces eso quiere decir que realmente no amas a Cristo. No amas a Cristo. En otras palabras, tu fe es una fe
muerta, no es una fe viva. La fe viva siempre va a tener buenas obras. La fe viva siempre va a estar acompañada de dolerse de los que están sufriendo. Entonces, razón número 1 de por qué consolar al sufriente es un deber cristiano, es porque Cristo mismo se identifica con los sufrientes. Razón número 2, el amor que profesamos por Dios debería de ser puesto en acción. Si yo digo aquí, hermanos, ¿cuántos son cristianos? Muchos diríamos yo. Y si la siguiente pregunta fuera, ¿cuántos aman a Dios? Muchos dirían yo. La siguiente pregunta sería, entonces, si tú muestras ese amor, si ese amor realmente acciona a la hora de ver a una persona que está pasando por un momento difícil, una situación difícil. Nuestro amor, hermano, debe hacerse tangible. Porque decir yo te amo es bien fácil, ¿sí o no? Te amo. Hermanos, yo les amo. Hermanos, les amo. Pero ¿qué tal cuando ustedes vengan y me digan, pues no tengo para comer? Entonces ahí mi amor se debería de hacer visible por medio de una despensa de comida, ¿no? ¿O no? Porque ahí ya el amor deja de ser solamente una palabra y se convierte en una acción. Deja de ser algo intangible y se convierte en algo que tú puedes agarrar y comerte. Y repito, no es que la salvación sea por obras, por supuesto que no, pero la verdadera salvación siempre va a estar acompañada por buenas obras. Y esas buenas obras siempre van a incluir consolar al sufriente, ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Yo sé que de repente los cristianos nos ponemos muy esquivos porque hay mucha gente bien mañosa que te quieren estafar, ¿no? Y yo he visto esto también con mis ojos, ¿no? De repente ves a una persona que tiene muchísimos más privilegios que tú en el país, pidiendo regalado y tú dices, tú deberías de regalarme a mí. Porque a veces uno también se va volviendo mañoso como cristiano porque hay gente que te va estafando, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hace muchos años andaba evangelizando en unas calles y estaba evangelizándole a un muchacho y me dice, sí, está bien que me hables de Cristo, pero yo ahorita lo que tengo es hambre. Saqué un billete de $20, le dije, ok, ahorita cuando acabemos te vas a comer. Le di el billete de 20 y me dijo, no, ahora sí ya me voy, se fue, no me quiso escuchar. Sí, porque hay mucha gente, hay muchos vivos, hermano, ¿no? Y entonces uno se va haciendo como así, si le doy lo va a usar para droga. O clásico, llegas a un stop, a una luz de tráfico y ves ahí a alguien más grande que tú, más fuerte que tú y pidiendo, dame. Y uno dice, mejor deberías darme tú a mí, ¿no? O es típico que, por ejemplo, una persona que quizás no tiene una pierna saca dinero y le da dinero a alguien que tiene 2 piernas y tú dices, bueno. Pero en general, hermano, nosotros, por lo menos el amor en la iglesia, tú dices, no, es que ahí en la luz a saber quién será cierto o no, pero por lo menos aquí, mira, tú gente de años que tú conoces que están pasando por una situación y ni les hablas. Dices, no, yo vivo mi vida cristiana en privado, por allá con mi esposa y mis hijos y eso es todo. Yo lo demás de la iglesia no quiero saber nada. Eso no es cristianismo, hermano. Eso no es cristianismo. Pero como la vida da vueltas, no te preocupes que en la rueda de la fortuna a veces estás arriba y luego estás abajo y entonces la iglesia así te va a tender la mano a ti para que sepas que nosotros no somos como tú. Tercero, la salvación es por fe, dijimos, ¿verdad? Sí, la salvación es por fe, pero esa fe verdadera debería de estar acompañada siempre por buenas obras. Este pasaje, hermano, el romanismo lo usa para enseñar que la salvación es de alguna manera completada a través de las obras. Es una mala lectura del pasaje, porque resulta que si este pasaje enseñara literalmente que las obras salvan, entonces ¿para qué vino Cristo a morir a la cruz del Calvario? ¿Ok? No, el pasaje lo que enseña es lo siguiente, el pasaje enseña lo siguiente, los que tengan misericordia de los demás y los consuelen en sus penas, esos podemos decir que de verdad son cristianos. No es que se van a salvar por hacer esas buenas obras, no, sino por cuanto son salvos es que tienen esas buenas obras, y eso no lo confirma el pasaje en el versículo 41 al 45, Mateo 25, 41 al 45. Solamente sigamos leyendo ahí en Mateo, mire lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo
que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, marque esa parte, tampoco a mí me lo hicisteis. Es decir, ¿a quién no amaban realmente estas personas? A quien no amaban realmente era Cristo. No veían a Cristo en el sufriente. Por eso no tenían compasión. Y no tenían compasión porque no tenían ninguna relación con Cristo. Por ende, si tú te jactas de tener relación con Cristo, tú no deberías endurecer tu corazón hacia los sufrientes. Los que no aman al prójimo son llamados aquí malditos. Es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Pero ¿a quién se la está aplicando aquí? A los que dicen amar a Dios y no aman al prójimo. A ellos se las está aplicando aquí. Si tú, que estás aquí, dices amar a Dios, pero cuando los demás tienen necesidad, cierras tu corazón pudiendo ayudar, hasta cierto sentido esta palabra te aplica a ti. Y no es que yo conozca tu corazón, porque dirías, entonces el pastor está diciendo que yo no soy cristiano, porque solamente un maldito puede ser no cristiano. Bueno, eso yo no lo sé. Pudiera ser, porque solamente Dios conoce el corazón. Concluimos el punto número 2. La consolación del sufriente es un deber cristiano. Note, no es una opción, no es una sugerencia. Si para ti no es importante, es posible que entres dentro de los malditos, de los que no son justos, de los que no han sido justificados, de los que no ven a Cristo en el sufriente. Debemos ver a Cristo en el sufriente. Nuestro amor debe de incluir acción, no solamente palabras, porque las palabras, hermanos, se las lleva el viento. Los mexicanos tenemos un dicho que dice, de lengua me como un taco. No sé si lo han oído, y lo que significa es bla, 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 y nada de acción. Y son bien ricos los tacos de lengua, ya hablando de los tacos. Aunque la salvación no es por obra, los salvados siempre hacen buenas obras por medio de consolar al sufriente. Mire, yo sé cuando se arma un comité de ayuda financiera para una persona, mi esposa y yo ya sabemos de memoria quiénes son los que siempre ayudan y quiénes son los que sus nombres nunca aparecen en esas listas. No sé, tal vez lo dan directamente a la persona, no quiero juzgar, ¿verdad? Tal vez ustedes, no, ¿para qué voy a dar al comité? Nosotros sugerimos siempre que lo den al comité para que haya un poco de control, pero a lo mejor lo das directamente y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? Las iglesias son así. Las iglesias siempre tienen un grupo que siempre están, que siempre ayudan, que siempre apoyan, que siempre, ¿me entiende?, meten el hombro, y hay otro grupo que no. Gracias a Dios que la mayoría de ustedes son de los que meten el hombro, ¿no? Y están ahí trabajando fuerte para el Señor, mostrando por sus buenas obras que su fe es verdadera y no una fe muerta, como dice Santiago, ¿no? Porque la fe muerta, dice Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan. Bueno, hermanos, una vez que hemos visto estos dos puntos, que son los que nos preparan, cómo consolar a los sufrientes, ¿por qué consolar a los sufrientes es un deber que tú no deberías de omitir porque es un deber importante? Ahora vamos a ver, cuando estés en el proceso de consolar a los sufrientes, qué cosas no deberías hacer. 3 errores que no deberías de cometer cuando se consuela a los sufrientes. Número 3, errores al consolar a los que sufren. Errores al consolar a los que sufren. Vamos a ver 3. Tenía una lista como de 7, pero al final por tiempo dije cuáles son los 3 más importantes y consideré que estos son los 3 neurálgicos, no pueden faltar. Número 1, no hagas referencia demasiado rápido a la soberanía de Dios. Ya ahorita se lo voy a explicar. Número 2, no te apresures a contar la historia de tu propio sufrimiento. Y número 3, no juzgues al sufriente a la ligera. Estos son los 3 errores que yo le recomiendo que evite hacer en el proceso de consolar a alguien. Número 1, vamos uno por uno. Número 1, no hagas referencia demasiado rápido a la soberanía de Dios. Hay denominaciones que pueden cometer el error de echarle la culpa al diablo cuando ven a un sufriente. Dicen, en este proceso de consolar a la gente, vamos a echarle la culpa al diablo. Entonces llegan y le dicen a la persona, todo tiene la culpa al diablo. Ellos piensan lo siguiente, su razonamiento es el siguiente: si le echamos la culpa al diablo, quizás estos hermanos no culparán a Dios y entonces en este proceso no se enojarán con Dios. Se van a enojar con el diablo y se van a aferrar más a Dios. El problema es que estas premisas tienen varias falacias lógicas. Y la primera falacia lógica es que le estás dando a entender a esa persona que su vida no está en las manos de Dios. ¿Sí? ¿Está en las manos de quién? Del diablo. Porque el diablo es finalmente el que lo tiene en esa situación.
el Dios al que él le sirve no le ha podido librar de esa situación. Entonces, este tipo de consejería es contraproducente, porque entonces la gente, hermano, más bien le entra desconfianza de Dios. Dicen, bueno, y entonces si el diablo hace lo que quiere y es soberano y Dios permite que a cada rato el diablo me esté aporreando, esa gente muchas veces acaba. La intención es buena a la hora de tratar de dar este consuelo, pero el resultado es malo. Es contraproducente el resultado. Ese es el error de ciertas denominaciones. Escuche el error en el que podemos caer otras denominaciones, incluyéndonos a nosotros. El error opuesto. ¿Ok? El primer error le echa toda la culpa al diablo y hace como que el diablo es soberano. El segundo error inmediatamente le dice a las personas que Dios es soberano y que todo está bien. Dice, todo está bien, todo está bajo control. Ahora, ¿es cierto que todo está bajo el control de Dios? Sí, eso es cierto. Dios es soberano y todo está bajo el control del Señor. ¿Cuál es el problema entonces en hacer énfasis demasiado rápido en la soberanía de Dios? Es que en ese momento no es momento de dar una clase de teología. Ahí está el error. No es el momento de dar una clase de teología. Es el momento de llorar con los que lloran. Vamos a ver Romanos 12:15. Romanos 12:15 dice esto. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, cuando tú llegas a sentarte junto a alguien que le acaba de morir un hijo, que le acaban de decir que su esposa tiene cáncer, que le acaban de decir que lo van a deportar o qué sé yo, y tú llegas y te sientas ahí y le dices, tranquilo hermano, le das unas palmaditas ahí como un poquito así, como que no te importa mucho su sufrimiento. ¿Dios es soberano o no, hermano? Dios está en control, todo va a estar bien. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Estás minimizando de alguna manera el dolor emocional que la persona está teniendo en ese momento. Aunque no estás diciendo nada malo, Dios es soberano. No estoy diciendo que minimicemos la soberanía de Dios, no me vaya a mal comprender. Lo que estoy diciendo es, no es el momento de darles una clase de teología a las personas. Las denominaciones que hacen mucho énfasis en la soberanía de Dios, como que a veces tenemos una ansiedad por tratar de responderle todo a las personas. Pastor, ¿por qué me está pasando esto? No, es que mire, Dios está en control, no se te cae un cabello de la cabeza si Dios no lo permite, ni una vecilla tampoco, ni una hoja de un árbol, y empezamos a decir un montón de cosas, ¿no? Porque estás queriendo con esa ansiedad como resolverle el conflicto teológico que la persona está teniendo en su mente para entender por qué le está pasando eso. Pero no deberíamos de hacer eso inmediatamente. Va a haber su momento en que la persona venga y te diga, ayúdame a entender esto, pero en el momento en que la persona está con la mente turbada, el corazón destrozado, llore y llore, no es el momento de darle una clase de teología. Es el momento de dejarlo que siga su proceso de lamento y de luto de una manera natural. ¿Sí? La Biblia no tiene problemas con que nosotros dejemos al sufriente en su proceso de luto, simplemente acompañándole con nuestra presencia y dejarle que siga su proceso de luto natural. Usted sabe, hay 150 salmos en las Escrituras y 50 son salmos ¿de qué? De lamento. De lamento. El otro día estaba aquí hablando con una persona, estaba dándole un consejo, una persona nueva que nos está visitando, y me contó unos problemas, unas situaciones difíciles que está pasando, y le dije, pues es que hay salmos de lamento que hablan de esto, a veces uno se lamenta. Y me dijo, yo no sabía que existían los salmos de lamento. Y le leí uno y se lo quiero compartir porque es un salmo muy hermoso, hermanos. El lamento no es pecado, el enlutarse no es pecado, el llorar no es pecado, el sufrir en medio de un momento no es pecado. Nos toca a veces dejar a las personas que pasen por ese proceso. Vamos a leerlo completo. Es un salmo corto, es el Salmo 13. Y mire la riqueza que tiene este salmo en cuanto al lamento y a la confianza en Dios. Salmo 13 del 1 al 6, completito. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Este es David. ¿Hasta cuándo, Jehová? Dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán
se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dos cosas son claras en este salmo y en todos los salmos de lamento. Número uno, David está con el corazón destrozado. David se siente solo. David se siente abandonado. David está sufriendo. Pero al final David tiene ¿qué? Confianza en Dios. Los salmos de lamento tienen esa característica. Hay como 50. Todos implican una queja y al final todos implican un voto de confianza en Dios, de descanso en Dios. Entonces, hermano, no practiquemos este evangelismo triunfalista que le dice a la gente no debes sufrir, no deberías de enfermarte, no deberías de llorar ni de tener problemas, porque eso no es bíblico. Eso no es bíblico, hermanos. Y es muy peligroso, es contraproducente, porque entonces la gente, ¿cómo va a entender? El pastor me dice que no debería sufrir, no debería tener problemas, pero yo tengo problemas. Yo estoy sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Metes a la persona en un dilema en donde no entiende lo que le está pasando. Lejos de hacerle bien porque tú lo quieres proteger, haciéndole pensar que nunca debe de sufrir, le estás haciendo mal a la persona. Eso no es cristianismo, eso es algo más como un coaching o una superación personal. Y no quiero satanizar eso, creo que tiene su lugar también, ¿no? Si tú de repente te sientes desanimado y alguien te quiere dar coaching personal y levántate y esto, qué sé yo, tiene su lugar, pero eso no es el evangelio. ¿Estamos claros? Eso no es el evangelio. La Biblia no dice que nunca sufrirás. La Biblia lo que dice es que Dios no te dejará en medio del sufrimiento. El Salmo 13 lo deja ver claro. ¿David está sufriendo? Sí. ¿Dios está con David? Sí. ¿Está confiando David en Dios en medio de su sufrimiento? Sí. ¿Ok? No es fácil, pero está ahí. Entonces, aclaración en este punto, hermano, no queremos demeritar la soberanía de Dios, que le quede claro. No estamos, es el atributo de los atributos más hermosos y lindos de los atributos cuando hablamos de la teología reformada. Los reformados hacemos muchísimo énfasis en el tema de la soberanía de Dios, que todo está bajo control, que Dios tiene control de todas las cosas. Pero no es el momento cuando una persona está aturdida mentalmente para darle una clase de teología. Mire, cuando vaya a visitar con alguien, hermano, y esté pasando un duelo, esté demasiado triste, hermano, no sea insensible, no se ponga usted, hable y hable y hable y hable. Eso no es sabio. La persona está en medio de un dolor, ¿ok? Este es un momento para sentarse junto a la persona. Si el doliente quiere hablar, simplemente míralo a los ojos, escúchalo, asiente con tu cabeza, déjalo que se desahogue. Si el sufriente quiere estar callado, tu presencia es suficiente. Tu presencia ahí, tu acompañamiento moral es suficiente. No tengas esa ansiedad por romper el silencio, decir, ay, qué silencio tan incómodo, ¿y ahora qué hago? ¿Se supone que yo debería estarle dando una clase ahorita al hermano del sufrimiento? No, porque no es el momento. Deja que pase el luto, que entierren al familiar que le murió, que haya más información sobre su diagnóstico, qué sé yo. Simplemente acompaña moralmente. No querramos explicarlo todo. ¿Acaso Dios le explicó a Job por qué estaba sufriendo? No. Al final Job lo único que dijo fue, ahora conozco más a Dios. Pero Job no dijo, ahora entiendo cómo es que Dios me quitó a mis hijos y no me quitó a esta mujer. No, Job nunca llegó a comprender el porqué de la situación. Él lo que llegó fue, en medio de la prueba, a conocer más a Dios. ¿Y qué me dice de Juan el Bautista? En la cárcel esperando su liberación. Desde el punto de vista de Juan el Bautista, Jesús es el Mesías. Y una promesa mesiánica es, Él vendrá y abrirá la puerta de los presos. Y Juan el Bautista está en la cárcel, mirando por una ventanita diciendo, pues seguramente el Mesías ya no tardará en venir a abrirme la puerta de la cárcel, porque hay una promesa. Y no, Dios deja que sigan su curso de las cosas y decapitan a Juan el Bautista. No hay explicación a veces por qué Dios permite que las cosas sucedan. Pero nosotros a veces nos la damos de teólogos y decimos, no, yo tengo que resolverle este conflicto al hermano para que le quede claro. Cállate la boca. Porque no es el momento. ¿Ok? No es el momento. Déjalos que se lamenten también. Dios sabe que son seres humanos, que no son máquinas, que tienen emociones. Para eso Dios nos dio lagrimales, para llorar. Si no, no los hubiera dado. Ok, no cometa entonces ese error.
Error número 2. No te apresures a contar la historia de tu propio sufrimiento. Este es un error muy común. Yo lo cometí muchas veces. Todavía a veces me quiere salir. La intención no es mala, pero los resultados no son buenos. ¿Por qué? Porque en ese momento estás minimizando el sufrimiento de la persona y estás poniendo el foco en ti. O sea, ya no es el hermano la víctima de la situación, ahora eres tú la víctima. Fuiste, según a dar fortaleza, y ahora resulta que el hermano tiene que acabarse doliendo por tu pena y por tu situación. Miren lo que dice Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Tú llegas a visitar a un hermano y inmediatamente, es una tendencia humana que tenemos, O sea, si en algún momento te sientes tentado, si lo has hecho en el pasado, lo has hecho, de ahorita tú dices, no es bueno, vamos a aprender por qué, y todavía te vas a seguir sintiendo tentado a hacerlo en el futuro, después de esta enseñanza, pero tú deberías de ponerte freno y decirte, no es bueno. Porque en Filipenses 2:4, ¿en qué contexto está? Está en el contexto de Filipenses 2:5 al 11. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo? Cristo se hace la víctima contándonos de su pena o de su dolor que Él llevó, o lleva nuestra pena y nuestro dolor. Si Cristo no se vuelve el foco de, hey, mírenme a mí, yo sufro. Cristo lleva nuestro pecado a la cruz y nos salva, nos redime. Si llegas junto a una persona que está sufriendo y empiezas a contar tu historia de sufrimiento, estás poniendo a competir los dos sufrimientos. El sufrimiento de él y el sufrimiento tuyo ahora están en un ring compitiendo, robando el foco de atención, de darle consuelo al sufriente. Ahora tú estás robando también pantalla, como se dice, y tú estás ahora también en el papel de víctima. Ya no eres un consolador, eres una persona que ha ido a victimizarse a la hora de ir a ver a otra persona. Y repito, la intención no es mala, porque ¿por qué uno lo hace? Uno lo hace porque, ok, esto le va a animar, le voy a contar que mi esposa tuvo eso también y a ella el Señor la sanó. Y que así como el Señor la sanó a ella, también lo puede sanar a él. O sea, la intención no es mala, pero no es el momento de ponerte a contar tu propio sufrimiento. A mí me ha tocado ir con hermanos a visitar gente que están pasando por una situación difícil. Y pues yo, como he entendido este principio ya hace algunos años atrás, y oigo a los hermanos que empiezan a contar su propio sufrimiento, y yo digo, no es el momento, hay que enseñarle a los hermanos que eso no está bien. ¿Ok? El sufrimiento de nuestro hermano merece toda nuestra atención. Es momento en que nosotros estemos allí, controlemos esta intención de querer nosotros contar nuestra propia historia y dejemos que la persona, hermano, sea sanado. ¿Ok? Es una imprudencia, hermano. Cuando nosotros llegamos a visitar a alguien que está padeciendo mucho y empezamos a hablar y hable, dar clases de teología, no, que a mí también me pasó, que a aquel le pasó, ¿qué estás haciendo? Esa gente un día va a explotar y te va a decir, ¿sabe qué? Váyase de mi casa. Sí, porque cae mal. O sea, ¿qué? Yo estoy sufriendo y usted me viene a contar a mí cuánto usted está sufriendo. ¿Usted cree que es momento de darme una clase? Sí, la gente que está de luto, hermano, en un momento puede perder el control. Sálgase de aquí, pastor. Váyase. Yo ya estoy bastante atribulado como para todo aguantarlo a usted y su cantaleta que me vino a echar aquí. ¿Ok? Tengamos mucho cuidado, hermanos, seamos sensibles. Número 3 y último. No juzguen a la ligera al sufriente. Los amigos de Job son un claro ejemplo de esto, ¿no? Pensar que la tribulación de una persona se debe al pecado de esa persona. Mire lo que dice Job 8:6. Dice el pasaje, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Usted sabe que los amigos de Job sospechaban que Job estaba pasando por esa situación porque había pecado en su vida. Y esta es una teología muy usada hoy día, Hay muchas denominaciones que trabajan así. En cuanto ven que le pasó algo a alguien, dice, ¿qué habrá hecho? O si le pasó algo a tu hijo, ¿qué habrá hecho su hijo? Y no sé a usted, pero los hijos duelen, Mire lo que dijeron los amigos de Job de los hijos de Job. Yo no sé cómo Job aguantó. Mire, Job 8:3 al 4. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Vamos a suponer que le pasa algo a tu hijo. Y una persona que a lo mejor ni lo conoce, ni sabe cómo vive tu hijo, cómo se porta, le pasa algo malo a tu hijo. Y solamente porque esta persona tiene esa teología mala de que todo lo malo que le pasa a alguien es porque ha pecado,
y empieza a hablar mal de tu hijo, ¿tú qué haces? Tú te enojas bastante, la verdad. Uno se enoja bastante. Tú dices, ni conocen a mis hijos. De hecho, yo sé que hay familias que tienen esta práctica. Cuando reciben una mala noticia entre familia, prefieren no contárselo a nadie. Incluso a la misma familia. A la misma familia dicen, no le contemos a nadie, ni al pastor, ni a los ancianos, se lo van a decir a los demás y le contamos a tu mamá y a tus hermanos, no menos a ellos. Ellos van a empezar a decir que esto nos está pasando por esto, van a empezar, en lugar de consolarnos, van a empezar a condenarnos por lo que nos está pasando. Y yo he conocido así a lo largo de los años a muchas familias que tienen esa costumbre. Aunque la noticia sea gravísima, dicen, no se la digo a nadie, a mi mismo hermano o de hermana de carne y sangre, no se la digo. En nuestra familia por lo menos eso ha pasado varias oportunidades. Yo después de mucho tiempo me he enterado que alguien cercano a mí tenía cáncer. Y uno se siente como mal también. Tú dices, ¿por qué quedé excluido de esta mala noticia? Pero es ya porque se percibe como, no, me van a malinterpretar, me van a condenar, me van a juzgar, se van a alegrar de lo que me está pasando en lugar de que se duelan y me consuelen. Entonces, hermanos, tengamos muchísimo cuidado con esta teología legalista de los amigos de Job, que en cuanto a alguien está pasando por una situación difícil, digamos, es por pecado. Ahora, balance. Pregunta, ¿alguien podría estar pasando por una situación difícil por pecado? Sí. ¿Cuál es el error? Asumir inmediatamente que siempre es por pecado. Y pensar que ese momento de luto es el momento de dar una clase de moral para corregir a la persona. Aquí va la conclusión de este punto. Incluso cuando a ti te conste que alguien en un momento determinado está pasando por un sufrimiento, por un pecado, en el momento que esa persona está sufriendo, no es el momento. No es el momento para que tú le digas, pero es que es por esto, pero es que es por aquello. Ya habrá momento en que la persona, después que pase de este proceso, caiga en sí y Dios mismo lo ponga en tus manos para que tú le digas, bueno, te voy a hacer una reprensión, esto que pasó es por esto y esto, y tú sabes que la Biblia lo dice, y si te lo digo es por amor, porque me importa tu alma. Va a haber el momento para eso. Conclusión. La Biblia nos enseña cómo debemos consolar a los demás. Ese fue nuestro primer punto. Los debemos consolar porque nosotros los cristianos tenemos al Dios de toda consolación. Debemos de consolarlos no solamente para hacerlos sentir bien, porque eso también lo puede hacer el psicólogo. Debemos de consolarlos con el fin último de guiarlos a la salvación, que sean salvos. Lo debemos hacer por amor a Dios, es decir, debemos de ver en el sufriente ¿a quién? A Cristo. Por eso lo debemos hacer, por amor a Dios, porque las buenas obras sin fe acaban siendo hasta pecado. ¿Ok? La salvación, repetimos, no es por buenas obras, pero siempre el salvo querrá hacer buenas obras. Pero también, el punto número 3, debemos de tener cuidado cuando estamos consolando a alguien. No sea que por nuestra imprudencia los acabemos lastimando. Personas de esta iglesia se han ido porque en algún momento de un luto no se les consoló correctamente. Y en 2, 3 casos yo asumo completamente la responsabilidad. Me faltó tacto, me faltó sabiduría y fui imprudente. Y eso es una verdad y nos toca aprender a veces de esta manera para corregir los errores. Con esto termino. Escucha esta historia. A un hombre le murieron 3 hijos en un accidente. 3 hijos en un accidente. Cuando llegaba la gente a visitarme, dijo el hombre, y me querían dar una clase de teología, no aguantaba las ganas de que se callaran y se fueran. Pero cuando llegaban las personas que solo me acompañaban y lloraban conmigo, me dolía muchísimo el momento en que llegaba la hora en que se tenían que ir. Oremos.